Cada semana en Radio Guadalquivir, La Opinión con Javier Pereda, en su justa medida, en su justa predicción, con J de Justicia y P de Predicción. Javier Pereda, en Radio Guadalquivir, La Opinión en su justa medida. Con motivo del reciente motu proprio del Papa Francisco Ad Carisma Tuendum, para proteger el carisma, algunas personas han suscitado mi opinión personal. Para abordar con rigor este asunto se precisan conocimientos de derecho canónico. El estudio del itinerario jurídico del Opus Dei, Historia y defensa de un carisma, de Fuenmayor, Gómez Iglesias e Illanes, se hace imprescindible para entender este proceso complicado, como calificó su fundador. San José María Escrivá de Balaguer, desde que por inspiración divina fundó el Opus Dei el 2 de octubre de 1928, tenía claro cuál debía ser la forma jurídica de este nuevo fenómeno teológico en la Iglesia: una estructura secular de jurisdicción personal. Así, a instancias del obispo de Madrid Alcalá, don Leopoldo Hijo y Garay, canónigo de Jaén, la primera aprobación de la obra fue el 19 de marzo de 1951 como Pío Unión. Esta realidad teológica no encajaba en el Código de Derecho Canónico de 1917. Entonces la obra era objeto de la llamada contradicción de los buenos, por lo que el mitrado instó a dicho reconocimiento diocesano. Un par de años más tarde, el 14 de febrero de 1943, por inspiración divina, comenzó la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que sería erigida canónicamente ese año por la Santa Sede como Sociedad de Derecho Diocesano. Era la única forma de incardinar a los sacerdotes en el Opus Dei y salvaguardar explícitamente la naturaleza secular y laical de esta institución de la Iglesia. Otro acontecimiento importante sucedió en 1947 con la aprobación de la obra como un instituto secular de derecho pontificio, al amparo de la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia del Papa Pío XII. Esa Constitución sirvió para que la Santa Sede sancionara los estatutos del Opus Dei, reconociera que sus fieles no eran religiosos y que, por tanto, no se les podía aplicar el derecho de los religiosos, pero al mismo tiempo debía seguir dependiendo de la Sagrada Congregación de los religiosos. Obligaron a introducir en sus estatutos determinados requisitos y expresiones terminológicas exigidas por las normas internas de esa congregación, que eran radicalmente opuestas a la esencia y naturaleza propias de la obra. Pese a esta incongruencia, no quedó más remedio que conceder sin ceder con ánimo de recuperar, pues también se afirmó de manera precisa la verdadera sustancia de la vocación propia de los fieles del Opus Dei. En este documento pontificio concurrieron dos corrientes teológicas y jurídicas. Por una parte, la que concedía a los institutos seculares el estado de perfección según los consejos evangélicos propios de la vida consagrada. De otra, la que obedecía al carisma fundacional y jurídico del Opus Dei, que afirmaba el contenido teológico, ascético y apostólico de la secularidad, sin ningún cambio de estado de las personas. Con la aprobación definitiva de la obra por la Santa Sede el 16 de junio de 1950, resultaba aquella encuadrada en unos moldes que no le correspondían. Insisto de propósito en esta etapa, pues mutatis mutandis y salvando las distancias, existe cierto paralelismo con la situación actual. Fue a partir del Concilio Vaticano II, con San Pablo VI, mediante la Constitución Apostólica Presbyterorum Ordinis de 1965 y el Motu Proprio Ecclesiae Sanctae de 1966, cuando nacen las platuras personales. Estas se regulan en 4 cánones, del 294 al 297 del Código de Derecho Canónico de 1983. San Juan Pablo II, mediante la Constitución Apostólica UCIT, erigía el 28 de noviembre de 1982 la prelatura personal del Opus Dei. Se trata de una estructura jerárquica bajo la competencia de la Congregación de los Obispos, que ahora pasa al dicasterio del clero, lo que menoscaba su naturaleza secular. El Opus Dei es una prelatura personal, con estatutos propios y de ámbito universal,
que pertenece a la organización pastoral y jerárquica de la Iglesia. Su misión es promover la búsqueda de la santidad y el ejercicio del apostolado en medio del mundo, a través del trabajo profesional y de las demás circunstancias de la vida ordinaria. Constituida por sacerdotes y seglares, hombres y mujeres, bajo el régimen de su propio prelado. Integran la estructura de la prelatura 91.322 laicos y 2.132 sacerdotes en una cooperación orgánica e inseparable y no meramente externa o auxiliar. Acabo de estar en Madrid con Inés, una supernumenaria del Opus Dei, madre de 7 hijos y directora de comunicación de una entidad financiera del IBEX 35. Y sinceramente no la veo incardinada en el dicasterio del clero ni al 97,7% de los laicos restantes.